Juan Carlos. Y los docentes que dan esas clases son gente que están en el día a día con esos cambios. Asimismo, entre los otros propósitos al cual nos vamos a comprometer justamente aquellos que optemos por formarnos en estos 24 meses en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, aparecen, por ejemplo, dedicar particular esfuerzo a la conceptualización y análisis empírico, es decir, no solamente manejar lo conceptual, no solamente manejar la norma, sino también cómo eso se traduce en la práctica. Es decir, cómo tenemos que hacer que eso funcione en nuestro ministerio, en nuestra secretaría, en nuestro organismo autónomo autárquico. Muchos de los docentes dan casos prácticos, dan trabajos prácticos para que ellos puedan traducir la teoría a la parte práctica y conocer, ¿verdad? Y muchos de ellos dicen que eso le ayuda mucho a mejorar o que no sabían ellos que había ciertas reglamentaciones o ciertas cuestiones que uno podía hacer y además que vos sabés que el aprendizaje es un aprendizaje que se da entre el docente y los alumnos, donde ellos pueden preguntar cosas, donde ellos van aprendiendo, el docente le va dando las herramientas para que ellos puedan mejorar su día a día en la administración pública. Tenemos de todo, tenemos gente que es del sector privado, por ejemplo, que me dicen que ellos están muy contentos con la maestría. ¿Por qué? Porque trabajan en la parte de auditoría, por ejemplo. Hay otras personas que están en el sector privado, en la parte de construcción y quieren conocer sobre el tema de las licitaciones. Hay gente que está en el sector privado porque quiere ser proveedor del Estado o es proveedor del Estado y quiere entender un poco cómo funciona la temática. Y ahí se dan cuenta muchas veces cuando hay una licitación en Fuente 10, recursos del Tesoro, por qué a veces no le pagan por el plan de caja, por los recursos que son limitados, cuando es fuente 30, entonces van aprendiendo y van conociendo justamente cómo esa terminología que utiliza el funcionario público, ¿verdad? Porque así como existe terminología en el sector, en la parte médica, también existe terminología en el sector público, donde se menciona solicitud de transferencia de recursos, etc., que ellos siempre escuchaban y querían saber qué significaba eso y hoy en día saben y van conociendo cómo es la temática y cómo funciona eso el día a día. Y yo les comento a los amigos que aquí en los estudios de Radio Nacional del Paraguay acaba de llegar el delivery, la felicidad absoluta de Víctor Quiroga, que va a ser beneficiado por ese apoyo técnico que llega con el compañero Faustino Mesa. Y agradecer también a todos los colegas que nos están escribiendo a través del WhatsApp, particularmente al candidato doctor Oscar Torales de CUT, a los compañeros de otras instituciones que están pendientes de esto que estamos compartiendo allí en la Universidad San Ignacio de Loyola, también en la Universidad Americana, en la Universidad Autónoma de Asunción, los compañeros de la Universidad Nacional de Itapúa, la Nacional de Villarrica, de Caguazú, y desde los diferentes puntos en donde llega la señal de Radio Nacional de Paraguay. Entre otros temas que estamos mencionando, aparece este propósito justamente de familiarizar a cada una de las personas que forman parte de estos estudios justamente con el manejo de métodos cuantitativos y técnicas tanto administrativas como económicas relevantes para la investigación sobre el sector público y el análisis y evaluación de políticas estatales. Y esto es justamente forma parte de ese círculo virtuoso en donde los servidores públicos y las instituciones tenemos que someternos, y ahí meto un poco la publicidad del Sistema de Control Interno MESIP 2015, en la mejora continua, porque probablemente cuando nosotros hayamos proyectado, planificado la ejecución de una política, por decirte un año, 2 años antes de su ejecución, y no previmos muchos otros elementos que pudieron habernos ayudado a llegar al éxito o a mejorar las condiciones de llegada o poblaciones que probablemente no se enteraron o porque las restricciones de entrada y compañía no fueron debidamente, por así decirlo, socializadas. Porque ahí también la comunicación, en donde nos toca aquí en Radio Nacional, es muy importante y desde aquí hacemos el mayor esfuerzo, pero cada institución atiende a un nicho de la población. Entonces, ya sea del sector salud, por ejemplo, ahora tan importante el famoso casado casa quiere, Sí. el saber cuáles son las posibilidades para que yo pueda tener en mi pueblo, en mi ciudad o cerca de dentro de área metropolitana una solución habitacional para que mejore las condiciones de vida de mi familia. Entonces,
Hablanos de esta parte cuantitativa y justamente esta evaluación de políticas estatales. Lo que pasa es que en la maestría, por ejemplo, en el módulo de eh, gestión pública, que es la parte de presupuesto, gestión presupuestaria pública, tenemos gestión presupuestaria pública uno y tenemos gestión presupuestaria pública 2. Y la parte de gestión presupuestaria pública 2 trata mucho eh, del tema de presupuesto por resultado. Y una de las herramientas del presupuesto por resultado es la evaluación, los diferentes tipos de evaluación. Y tenemos, tenemos la evaluación de impacto, que son evaluaciones que se hacen y que son un poco más caras, ¿verdad? Donde se utilizan diferentes tipos, métodos estadísticos para poder llegar a eso. Y tenemos las evaluaciones de diseño de los diferentes programas. Porque, por ejemplo, tenemos un programa, por ejemplo, el tema del transporte público, el programa del subsidio al transporte público, que es un programa, ¿verdad? Y ese tenemos que ver cómo si está bien diseñado el programa, si ese programa realmente es necesario. O, por ejemplo, algún programa del paludismo, algún programa de salud, para ver si ese programa llega o no. Entonces, ellos conocen las diferentes herramientas y cómo hay que evaluar esos programas públicos. Incluso, doctor Andrés, es legal una cuestión que también puede sucedernos que esos proyectos o esas políticas públicas que históricamente venimos implementando ya hayan cumplido con su propósito. Imagínate vos que ahora desde el Ministerio de Salud, desde CENEPA, todo el tiempo nos están fogueando, por favor, ayúdenos porque se viene toda esta afectación que se da por el dengue y probablemente simplemente limpiar nuestro patio ya no es suficiente. Llevamos casi 1 o 2 décadas con el tema del dengue, con el chikungunya, con el zika y compañía, pero ahora se viene una versión peor del dengue. Entonces, quizá esas campañas no pueden circunscribirse solamente a lo que desde la institución se está comunicando, sino que amerita obviamente el involucramiento de la ciudadanía. Y es ahí donde el servidor público puede conectar por estar en terreno con la población, Andrés. Sí, eso es importante. Por ejemplo, la gente no se quiere involucrar, por ejemplo, en el tema esto de las municipalidades, en controlar cuánto dinero se dio en Fonacide y royalties, por ejemplo, a las municipalidades, a las gobernaciones, ¿verdad? Si existiera una base de datos y algún órgano que pueda controlar ese tema, ¿verdad? Para ver si realmente el costo, uno puede evaluar si eso realmente, eso que está gastando la municipalidad o está ganando la gobernación, es coherente o no al precio de mercado, ¿verdad? Entonces, con esta nueva ley de contrataciones públicas, prácticamente pasa un poquitito de eso porque va a haber un control un poco, porque va a haber un involucramiento del Ministerio de Economía y Finanzas en el tema de las compras, que va a tratar de mejorar un poco los procesos porque va a tratar de hacer la economía a escala y hacer unas compras grandes, entonces van a hacer acuerdos marcos. Entonces, esa ley se reglamentó a partir del 1 de enero de 2024, empieza a funcionar y ahí vamos a ver si realmente esto funciona o no funciona y vamos a tener una evaluación después si la ley hay que hacer algunas modificaciones. Lo mismo pasó con Becal, ¿verdad? Con Becal inició el programa de becas, se empezó a llamar y el problema era que los funcionarios públicos no podían ir porque la ley no permitía, porque la gente tenía que renunciar a su trabajo, pedir permiso sin goce de sueldo y se tuvieron que cambiar el programa. Así mismo, y vamos a dar paso al comandante del aire, don Víctor Quiroga, porque estos anuncios son importantes para vos. Radio Nacional del Paraguay, Acuíntende, de Quere, Mentiré. No permitas que el mosquito sea uno más de la comunidad. Cepilla los bebederos de mascotas antes de renovar el agua. Pone boca abajo los recipientes de uso frecuente. Tapa contenedores y tanques. Usa arena húmeda en los floreros. Radio Nacional del Paraguay y los medios del Estado paraguayo. Radio Nacional del Paraguay te recuerda. Una de las formas de prevenir diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas es mantener una alimentación nutritiva y balanceada, optando por alimentos naturales e incluyendo
ingesta diaria de frutas y verduras. Radio Nacional del Paraguay, transmitiendo las 24 horas en sus dos frecuencias, 920 AM y 95.1 FM. Dengue. En las últimas semanas, aumento de casos de la enfermedad. Radio Nacional y el Ministerio de Salud recomiendan acudir al servicio de salud más cercano ante signos de alarma, vómitos, dolor abdominal, somnolencia y sangrados. Radio Nacional del Paraguay, Ministerio de Salud, Gobierno del Paraguay. Muchas cosas, la parte de la desafío de la función pública, la nueva función pública, En herramientas para crecer somos universitarios al servicio de la comunidad. Todo el saber hacer, las experiencias y el conocimiento actualizado en negocios, tecnologías y oportunidades de crecimiento profesional. Soy Juan Carlos Rojas Chamorro desde la ciudad de Asunción, capital de la República del Valle. Y queríamos que este último programa de herramientas para crecer sea muy especial para cada uno de los que conforman la gran audiencia de Radio Nacional y justamente compartir contigo, quizás vos seas el abuelo, el papá, el sobrino, el amigo que le va a invitar a esa persona a contactarse con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, justamente para interiorizarse de esta oportunidad de formación para los universitarios, que ya lo decíamos hace unos minutos, multidisciplinario, porque no solamente el economista, el administrador, el contador necesita esta formación, en muchos casos los abogados que también están permanentemente en este proceso, pero Andrés Legal, el médico, el arquitecto, el ingeniero, aquel que participa de muchas de las actividades en donde tiene injerencia, por supuesto, el Estado. Prácticamente la parte de administración pública es algo apasionante, ¿verdad? Y un médico debe conocer. Nosotros tenemos muchísimos directores que son directores de hospitales, y si ellos conocen o manejan las herramientas de la administración pública, van a poder gerenciar mejor los diferentes hospitales, ¿verdad? Van a poder ver que se puede hacer acuerdos, que se puede hacer proyectos, que se puede mejorar en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento es lo que hace falta acá en nuestro país, ¿verdad? Para que la gente pueda conocer y saber, porque imagínate, una de las leyes más importantes que nuestro país tiene es el presupuesto general de gasto de la nación, de ingreso y gasto. Aclaremos así de entrada luego para todos y para todas, lo que no está estipulado en el presupuesto general de la nación no existe. O sea, cualquier cosa que diga alguien y que luego no se traduzca tanto en los números del gasto público como de los ingresos, no va a existir, porque justamente ese es el ordenamiento que se tiene en nuestro estado paraguayo. Claro, imagínate, ahora el presupuesto se tiene que ver cómo se compone y ahí te dice cuál es la política del gobierno de turno, ¿verdad? La inversión que hace. Este gobierno está invirtiendo mucho en la parte social, entonces ahí vos tenés que ver cuál es a dónde va dirigido el presupuesto que va a invertir este gobierno para el 2024, ¿verdad? En dónde va a ir. El gobierno anterior invirtió un poco más en la parte de inversión, en la parte de obras, y también vino la pandemia, que también hubo una inversión en la parte social, ¿verdad? Entonces cada gobierno tiene su política. Y el plan que va a ejecutar, evidentemente. Y justamente para aquellos que siempre nos hacen las consultas, por resolución número 499 del año 2017, el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, aprueba la habilitación del programa de maestría en Administración Pública de la Universidad Nacional de Asunción, sede central en la ciudad de San Lorenzo. Dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, 20 horas de las cuales 160 son de investigación científica, que es seguramente donde entra eso que bien decíamos, el tema de la evaluación como una de las líneas de investigación,
y 660 en donde se realiza ese intercambio tan importante, relevante, con los hacedores que también son docentes formados en la materia. Y seguimos un poco conversando acerca de los propósitos que tiene esta maestría en administración pública, justamente desarrollar actividades que puedan promover capacidad analítica, crítica y creativa de los profesionales que en ese caso son estudiantes, justamente tratando de integrar sus conocimientos, tanto teóricos como metodológicos, con la apreciación de circunstancias tácticas y contextuales. Algo que pasa mucho dentro de nuestras instituciones, doctor Andrés Legal, Rodríguez, es que justamente el funcionario quiere muchas veces limitarse simplemente a cumplir lo que está preestablecido. Y eso, evidentemente, es sobre lo cual se le va a pedir rendir cuentas. Sin embargo, en ese proceso en el que operativamente estamos cumpliendo con una norma, también tenemos que plantearnos que muchas veces las cosas se pueden hacer mejor o incluso hay cosas que debemos dejar de hacer, como esto tan elemental del famoso papel cero, que en realidad en principio es una disminución del uso del papel, pero que muchas veces la institución ya no imprime una solicitud. Dice, tenés que descargar de la web. Pero para procesar tu solicitud tenés que imprimir vos en tu casa y llevar el impreso. Entonces, si bien es cierto, no se imprime dentro de la institución, igual estás matando árboles de esa manera. El Ministerio de Hacienda es una de las instituciones que inició ya con ese tema de papel cero y prácticamente cualquier documentación que uno quiera meter en el Ministerio de Hacienda lo tiene que hacer en forma digital, ¿verdad? Eh, Prácticamente las autoridades están con ese tema de que todo sea en forma digital, así de esa manera para poder ahorrar el tema de los árboles, porque nosotros sabemos que prácticamente el papel de dónde viene, ¿verdad? Viene de matar los árboles, entonces prácticamente esa es una de las exigencias, prácticamente todo está digitalizado ya en el Ministerio de Hacienda, prácticamente todo por correo electrónico, va a meter algo por jubilación por correo electrónico, a meter algo en Hacienda, todo por correo electrónico. Prácticamente te acepta porque no puede negarte el tema de la documentación cuando vos presentás, pero la idea es que todo sea en forma digital, ¿verdad? Y hay que decirlo que en Paraguay, allá por el 2012, desde el 2012 aproximadamente, ya tenemos legislación que habla de la firma digital, de las diferentes, de las formas en que podemos comunicarnos a través de los medios electrónicos. Y esto no es algo de ahora, es algo que ya se viene construyendo. ¿Sí? Sin embargo, todavía las instituciones y las personas, por ejemplo, tenemos que ir justamente aprendiendo y aprovechando y sobre todo tener los cuidados correspondientes porque ahí también hay una dimensión de ciberseguridad en donde, por ejemplo, si vos le das tu PIN de tu banco, vamos a suponer, le mandaste a tu sobrino, a tu hijo a cobrar tu salario, tu aguinaldo, tu PIN es tu firma. Entonces, no es algo que vos le puedas dar alegremente a nadie. Entonces, ese tipo de también formación es importante de parte del ciudadano de entender que lo digital hoy tiene el mismo valor que tendría, por ejemplo, la firma impresa a la que ya estamos acostumbrados. Otro de los temas que aparecen aquí, ya cerrando un poco los objetivos que tiene el proyecto académico de la maestría en administración pública, es impartir enseñanza especializada en desarrollo curricular y técnicas pedagógicas con vistas a la formación de docentes y diseñadores de actividades de capacitación para el sector público. Esto mismo que estamos hablando, Sí. que no puede ser ciencia de la NASA, no puede ser tipo esotérico, no puede ser algo de ocultismo. Tiene que ser algo que a pesar de su complejidad, tener que ser digerible justamente por la ciudadanía, por el contribuyente, por aquella persona que puede ser sujeto de beneficio o incluso de perjuicio al no entender qué es lo que la normativa institucional está estableciendo para ese sector en donde está esa persona, esa familia en particular. Yo pienso nomás, ahora que le veo a Faustino que ya ha almorzado adecuadamente como corresponde, en una dieta altamente nutritiva, creo que vegana,
pienso que él puede venir, puede dejar su 0 kilómetros en su casa y venir en el tren de cercanías y demorarse, qué sé yo, 20, 25 minutos, hacer una caminata de unos, qué sé yo, 3, 4 cuadras y llegar hasta los estudios de Radio Nacional tranquilamente, seguro, y no dependiendo de que tiene que echar el coche, gastar combustible, le puede dejar a la persona su coche para que se mueva con los chicos. Entonces, ahí están los servicios públicos que funcionan y que están al servicio justamente de nuestra población, doctor Andrés Legal. Es importante mencionar que hablaste hace rato del tema de la parte crítica y eso, de las mejoras y eso. Prácticamente en la maestría, como hay ese intercambio, mucha gente cuenta la experiencia y cómo están haciendo en su institución y hay otros compañeros que le dicen cómo deberían hacer. Entonces, prácticamente hay un intercambio también de experiencia de diferentes instituciones para mejorar, ¿verdad? Yo te pongo nomás un ejemplo, ¿verdad? Yo cuando estuve en la Facultad de Economía, nosotros hacíamos todas las órdenes de compra en forma impresa. Me fui a una de las facultades de agronomía y ellos lo hacían impreso, lo hacían en el papel y tenían que hacer en máquina de escribir. Esa máquina de escribir había una sola persona que solamente usaba la máquina de escribir y tardaba 3 días en hacer las órdenes de compra, siendo que ellos lo podían hacer. Pero había ese desconocimiento que ellos no sabían de que podían quitar por resolución automáticamente, comunicar a la Contraloría iniciar de cero el tema de hacerlo en forma impresa la orden de Doctor compra. Andrés Legal, ahora me viene una frase mítica, el famoso, así nunca se hizo Sí, o siempre se hizo así. Entonces, justamente ese cambio de paradigmas que deben darse dentro de nuestras instituciones, según la dinámica, según la necesidad, según los recursos que tengamos disponibles. Y otro tema que solemos hablar siempre, cuando hablamos de otro tipo de ofertas que son, por ejemplo, los MBA, la maestría en Administración de Negocios, es que cuando vos te vas a unos estudios de esta categoría, no solamente es importante quién te va a dar la clase, o cómo está formalizada la propuesta académica, sino quién se va a sentar a tu lado. En este caso, tenemos un éxito en el sentido de la alta demanda que existe por parte de servidores públicos, de las instituciones, de aquellos que se dedican o que pretenden dedicarse a la consultoría privada. Y me decías fuera de micrófonos, también el sector privado ha optado por enviar a sus referentes a esta maestría en administración pública, doctor Andrés. y prácticamente, ¿quién es uno de los compradores más grandes prácticamente a nivel país? El Estado, ¿verdad? Entonces, si vos querés vender al Estado o si vos querés conocer cómo funciona la dinámica del Estado, tenés que prácticamente formar a tus recursos humanos para que pueda tener una visión o una idea de cómo se está trabajando en el sector público, ¿verdad? Entonces, también hay empresas que hacen auditorías. Entonces, al hacer auditoría, tienen que tener cierto nivel de conocimiento su personal sobre cómo funciona la dinámica del Estado o por qué esto y por qué aquello. Nosotros prácticamente fomentamos prácticamente la investigación y ese intercambio de conocimiento y experiencia entre funcionarios y además la alta calidad de nuestros docentes que tenemos, ¿verdad? Que son gente que están en el día a día y que puede contarle de por qué nace esto, por qué se hizo así y por qué se hace así, tanto en la parte contable, en la parte de presupuesto, en lo que sea, ¿verdad? Entonces, el conocimiento que tiene el docente ayuda mucho para que los estudiantes puedan eh, aprender a aprender. Está aprender a aprender, quiere decir a hacer las cosas. Y a eso le quiero agregar, ¿a quién le podés preguntar cuando todo falla o cuando necesitas alguna precisión? Sí, Que insisto, puede venir de tu propio profesor que sí, está en funciones, pero también ese compañero de trabajo que está en el Ministerio de Economía y Finanzas, que está en Obras Públicas, Contraloría, que está en Contraloría, que está en el, qué sé yo, auditoría por ejecutivo. la ACPE, evidentemente. Entonces, ese networking, ese feedback, ese intercambio, ese preguntarte, a ver, doctor Andrés, ¿cómo están haciendo ustedes en el Ministerio de Economía y Finanzas esto? Para que yo pueda replicar, no te digo copiar,
que tampoco en este ámbito al menos no está mal porque justamente como está normado, pero saber cómo ustedes resolvieron algo que dentro de mi institución todavía no se puede resolver. Y vos mencionaste algo que realmente a lo que está orientada el presupuesto y también la planificación de resultados, que es a la medición del impacto. Algo que, insisto, no es algo de la NASA, pero sí es altamente costoso, porque los indicadores que habitualmente manejamos o en otras épocas era de cuánto me ingresó por fuente 10 de recursos del Estado o la fuente 30 y cómo gasté. Pero hasta ahí no me puedo, ya no me puedo quedar hasta ahí. Hay todo un mundo en donde necesitamos saber si realmente la familia que tenía que recibir una casa en limpio es la que recibió, si aquellos que necesitaban hacerse una diálisis están pudiendo llegar y así toda una serie de servicios, doctor Andrés. No es solamente si recibió, sí qué calidad, ¿Qué calidad sí qué calidad recibió, eso mejoró su mejoró. vida? Porque es fácil dar víveres, pero no sabes si los víveres que vos le estás dando a esa persona va a ser un víver necesario o no. El almuerzo escolar, por ejemplo. Exactamente, si eso llega, no llega, si es de calidad, si cuenta con los parámetros nutricionales para que le pueda servir a ese niño. Y todo eso se mide con la evaluación de impacto. Por eso justamente hay gente que dice el Estado roba, pero nadie se involucra a ir a controlar eso si realmente eso es bueno o no es bueno, ¿verdad? Entonces, ver también la calidad. Hoy en día no es solamente saber cuánto se gastó ni nada, sino la calidad del producto, del bien o del servicio que está Y ahí recibiendo. te pongo otro ejemplo, doctor Andrés Leal Roches. Eh, tenemos, por así decirlo, un éxito en la diversidad de vacunas que tenemos disponibles en el Ministerio de Salud. Pero la gente no se va a vacunarse. O sea, están disponibles y básicamente las enfermeras o el personal del plan ampliado de inmunizaciones tiene que ir casa por casa a rogarle a la gente y decir, mira, acá tenemos la antitetánica, tenemos la del COVID, para prevenir el COVID, para prevenir la influenza. Entonces, ese tipo de cosas es justamente en donde tiene que entrar un poco, no un poco, donde tiene que entrar esa evaluación de impacto tan necesaria para nuestro país. Incluso en lo que sí se hace, por ejemplo, en los medios de comunicación, el sector privado o comercial es hasta dónde llega nuestra audiencia. ¿Quién nos está escuchando? ¿Quién es ese Juan Pérez que está o esa señora María que se está enterando hoy de cómo tiene que formarse el servidor público, en este caso en la Facultad de Ciencias Económicas? Y ahí está la evaluación prácticamente de diseño del programa, ¿verdad? En realidad, si esa vacuna no llega, justamente por eso en la evaluación de diseño se habla con las personas, con los encargados del programa y se habla con la gente beneficiaria. Entonces ahí por ahí puede saltar que a lo mejor la gente diga por desconocimiento, porque no tiene medios para llegar a ese, porque queda muy lejos. Entonces ahí se ve para diseñar el programa y se ve si es que se le puede ayudar con algún viático a que pueda llegar. Y ahí se ve el diseño del programa, si el programa está bien diseñado o el programa está mal diseñado. Entonces se puede trabajar con eso y cambiar para poder mejorar, que es lo que justamente vos hablaste de la mejora continua, ¿verdad? Porque eh, No podemos seguir haciendo lo que siempre se hizo. exactamente, por ejemplo, en el programa esto de la agricultura familiar, por ejemplo, ¿verdad? Esto, por ejemplo, estos programas, por ejemplo, ayudan mucho a la gente. ¿Por qué? Porque le hace ayudar a diversificar su producto, no solamente plantar mandioca, sino puedes diversificar y la mandioca se puede plantar con otros productos y son ingenieros que se van y le ayudan a ellos, ¿verdad? A lo mejor se van una vez al mes o dos veces al mes, pero eso le ayuda a ellos para que ellos puedan mejorar y puedan tener su ingreso familiar, que es muy necesaria para esa zona del país, ¿verdad? Entonces a lo mejor ellos salen y dicen, nosotros necesitamos que venga por lo menos una vez a la semana, no una vez al mes. Entonces se ve y se rediseña el programa para ver si es que se necesita más técnico en esa área, por Pero ejemplo. vos sabés que volviendo al tema de salud, que es tan apasionante, el servicio tan poderoso que hacen estas unidades de salud familiar al tener pediatra, clínico de familia, médico de familia, ginecólogo y otras especialidades que pueden prestarse en esos lugares, se constituye en un centro de crecimiento, en un centro de desarrollo. Por ejemplo, un nutricionista
al saber qué se cultiva en la zona y cómo se puede reaprovechar para mejorar la nutrición, no solamente de los niños, sino de toda la familia, doctor Andrés. Sí, esa unidad de salud, unidad de salud familiar, por ejemplo, fue muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una cuestión preventiva, ¿verdad? Entonces, si tu hijo se sentía mal, entonces vos le llevabas ahí y una vez que ahí te daba el diagnóstico, si hay que internarle o no tenés que ir a tu casa, entonces el problema nomás ahí resulta ser el tema de la cantidad de médicos que tenemos. No tenemos suficientes médicos o médicos que quieran ir a trabajar en el interior por el costo justamente que se les paga. Ellos pueden ganar mucho mejor acá, pero hay que ver y ahí se puede rediseñar y ver un incentivo para los médicos para Y que puedan estar en la zona más tiempo también. incluso con este trabajo tan importante que se hace a través de las becas y de la gratuidad, ver cómo vincular, no sé, lanzo una idea, que aquel médico que es becado de Itaipú tenga que primero prestar servicios, claro, como le fue financiada toda su carrera, primero tenga que prestar servicios en esos lugares distantes donde hoy no se tiene esa especialidad. Claro, ahí hay toda una cuestión de mercado, una cuestión de generación de riqueza, una cuestión de por qué a mí me van a obligar a irme allá donde el diablo perdió el poncho. Pero Exacto. justamente, o sea, el Estado ha financiado tu formación, tu educación durante 5, 10, 15 años, que sabemos que los médicos, por ejemplo, estudian toda la vida, igual que otras profesiones, pero para ir repensando en no solamente otorgar becas, en no solamente hacer una gratuidad de la educación universitaria, sino que eso también tenga un círculo virtuoso. Simplemente para ir mencionando cómo se trabaja en las aulas, en este caso de la maestría en administración pública, aparecen por supuesto como en cualquier oferta las clases magistrales, pero a partir de ahí hay toda una diversidad de técnicas que utilizan los profesores, los estudios de casos, el aprendizaje basado en problemas, que problemas nos sobran, también los diferentes talleres, el gerenciamiento de informes o de proyectos, juegos de simulación y por citar solamente algunos de ellos, seminarios en donde se tratan temas puntuales, doctor Andrés Legal. Así mismo es. Prácticamente nosotros tenemos experiencia donde muchos alumnos cuentan los problemas, ¿verdad? Que ellos, que es fácil, nosotros acá podemos decir las cosas, pero prácticamente el técnico que está ahí día a día sabe que es el problema. No, no es fácil. Para nosotros no es fácil porque es fácil decir de afuera que se tiene que hacer esto, pero resulta ser que la gente vende los medicamentos, que la gente hace esto. Entonces, se encuentran con muchos, ellos cuentan ahí su experiencia y de lo que tratan de hacer y los problemas que se encuentran y hay una discusión y ver la forma de cómo mejorar, ¿verdad? De hecho que con los controles, con el MESIC, esto se trata de que haya una mejora continua constantemente. ¿Por qué? Porque hay diferentes procesos, porque hoy en día no hay que más pensar en la parte funcional, sino la parte por procesos. Toda la entidad tiene que trabajar por procesos porque cada entidad no tiene que trabajar en forma aislada, ¿verdad? Entonces cada departamento tiene que trabajar en forma Mirar coordinada. el Sí, propósito para que todo funcione en su momento, en su lugar y sin desperdicios. Y ahí exactamente. ya aprovechamos para enviarle saluditos a Gladys Fernández Chenú, nuestra querida profesora también de la maestría en Administración Financiera y referente a nivel nacional de todo lo que tiene que, nacional e internacional, de todo lo que tiene que ver con el sistema de control interno. Alguien a quien también queremos muchísimo y sabemos que siempre nos acompaña, que es el profesor doctor Roberto Careaga, también que está en otras instituciones del sector educativo actualmente. ¿Qué otras cosas tiene que saber aquella persona que le está diciendo, a ver, me interesa esto que el doctor Andrés Legal Roger está presentando acerca de la maestría en administración pública de economía de la UNA? eh, que la práctica de la maestría lo que te dan las herramientas necesarias para que vos puedas mejorar y para que puedas conocer las diferentes áreas o las diferentes áreas que hay en la administración pública, porque se habla de presupuesto, se habla de contabilidad, se habla de tesorería, se habla de proyectos, se habla de planificación, se habla de auditoría, se habla de control. También tenemos la formación ética y responsabilidad social, que es importante la cuestión ética también, que es algo transversal y que es importante que conozcan también y que se les forme también al funcionario Y que público se practique y que sobre se todo. practique. Eso también tenemos que rescatar nosotros,
que si bien es cierto, históricamente en nuestro país hemos tenido muchos casos lamentables de corrupción, el grueso, la mayoría de los que formamos parte del servicio público, de la función pública, somos gente honesta, somos gente que respeta los valores éticos, somos gente que cumplimos con todo lo que tenemos que hacer desde nuestras respectivas responsabilidades. Entonces nosotros mismos, como servidores, como funcionarios, puestos al servicio de la ciudadanía, tenemos que encargarnos de limpiar esa imagen y no permitir que se haga eso dentro de nuestras instituciones, doctor Legal. Así mismo, nosotros, por ejemplo, también esta maestría es importante mencionar, se está diseñando para que sea a distancia. Actualmente con el tema de pandemia, hasta este año tenemos para que sea a distancia. Estamos esperando que el año que viene continúe los cortes que empezaron, pero el año que viene, cuando empecemos de cero, prácticamente la maestría va a ser en forma presencial, a no ser que logremos aprobar en forma eh, virtual dicha maestría, si llegamos con los plazos con el CONE. Estamos trabajando. Y el compromiso es grande y lo vivimos aquí desde Radio Nacional del Paraguay. Herramientas para crecer ha tenido este retorno en su quinto año. Aquí en la AM920 nos sentimos muy contentos por cada uno de esos profesionales universitarios, técnicos y ciudadanos que han pasado a través de las ondas de Radio Nacional del Paraguay, justamente para hacer llegar ese saber hacer, esas experiencias, ese conocimiento y esas oportunidades de crecimiento tanto personal como profesional. Te invitamos a seguir escuchándonos en el año 2024, que con toda certeza va a venir con bendiciones, con crecimiento, con ese compromiso renovado de hacer un Paraguay mejor para todos. Doctor Andrés Legal Rogers, muchas gracias por haberle dicho sí a Herramientas para Crecer. ¿Cuál es tu mensaje para la audiencia de Radio Nacional del Paraguay? Antes que nada, mandarle saludo a todas las personas, ¿verdad? Desearles una feliz Navidad y un próspero año 2024. Insistirle a las personas en que se formen, ¿verdad? Que es importante formarse y obtener ese conocimiento, y que no se guarden ese conocimiento, sino que ese conocimiento lo puedan llevar, porque aquel conocimiento que se guarda no sirve, ¿verdad? El conocimiento hay que dar a conocer para que pueda servir, para que se pueda mejorar, ¿verdad? No sirve de nada que uno obtenga un conocimiento y ese conocimiento uno no pueda dar a conocer a otras personas. Es importante que se conozca, que uno dé a conocer y que se vaya formando para poder mejorar día a día. Nuestro respeto, cariño y aprecio a nuestro comandante del aire, en este caso Faustino Mesa. También un cariño y un aprecio muy grande a don Amancio, que ya está llegando para atender a su audiencia aquí. Gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante será en el 2024. Felices fiestas.